¿Esto era lo que veían los detenidos acá? Lo que hubieran podido ver si no hubieran estado todo el tiempo encapuchados, pero sin duda lo que escuchaban, lo que oían. La vida cotidiana, las madres llevando a los chicos a la escuela, la gente yendo a sus trabajos, a la estación de tren. Sin embargo, en el año 1976, aquí en este recinto, se abrió un espacio de no derecho, un espacio de lo más siniestro que conoció la Argentina, el núcleo duro del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar. Un centro clandestino que se hizo conocido como Automotores Orletti. Algunos de los cautivos eran traídos a esta oficina donde eran atendidos y entrevistados, recibidos por el jefe del centro clandestino que se llamaba Aníbal Gordon, furioso antisemita. Dominaba la escena un cuadro de Hitler. O sea, ¿dónde? Allí. Aquí eran ya los lugares donde se torturaba, donde ya los cautivos iban y venían, engrillados, es decir, esposados de pies, de manos, tabicados, muy golpeados, muy mal alimentados, en condiciones insoportables de hacinamiento, digamos, de condiciones sanitarias. Y para aumentar el grado de lo siniestro, pegado a este centro clandestino había una escuela pública, que sigue estando, una escuela de chicos de primaria. Entonces los cautivos escuchaban los gritos de los chicos, los juegos, escuchaban los himnos, la música, los llamados a clases, mientras aquí estaban en ese estado de desaparecido, ¿no? Sin que nadie supiera de ellos, ni ellos supieran nada de los que estaban en el exterior. Represores uruguayos y los argentinos en este centro clandestino utilizaban una técnica de tortura muy específica y que viene, digamos, acompañando a la cultura autoritaria latinoamericana por la influencia de la Inquisición española, y que era la técnica del gancho. La técnica del gancho. El gancho significaba colocar una cadena, por ejemplo, alrededor de un parante, como puede ser este, sí. Colgaba una cadena, colgaban al cautivo, lo ataban de manos al cautivo detrás de la espalda y enganchaban la cadena a los grillos y lo hacían entonces levantar con un sistema de poleas en el aire. Los bajaban al piso y al piso le daban electricidad. Las personas eran furiosas, terriblemente castigadas por hablar o por gritar o por salirse, digamos, de las reglas. Sí, sí. En ese sentido hay un paralelismo con el Lager, ¿no? En donde pasaba más o menos lo mismo. El capo o el SS castigaba furiosamente al cautivo que no cumpliera con alguna de las reglas del Lager. Acá pasaba lo mismo. Aun cuando su principal ocupación son los juicios de derechos humanos, el nombre del juez Daniel Rafecas está fuertemente ligado al del Museo del Holocausto en Buenos Aires. Bueno, yo pertenezco a esta institución desde hace casi ya 10 años, desde antes incluso de haber sido designado juez. En mi caso, yo me interesé por el tema de la Shoah a partir de las investigaciones en el campo del derecho penal, y también, bueno, desde la vocación de justicia, ¿no? Digamos, si hay un crimen moderno en la historia del hombre injusto, ha sido este. Así que la verdad es que todo aquel que tenga vocación de justicia debería comprometerse con este tema. Unos años atrás, Rafecas ordenó un castigo educativo contra 3 jóvenes que habían golpeado al hijo de un rabino por motivos de discriminación antisemita. Cuando conocí a los agresores, resulta que eran 2 muchachos de 17 años y uno de 16, que nunca habían tenido contacto en su educación formal con contenidos educativos relacionados con quién fue Hitler, qué fue el nacionalsocialismo, qué era un campo de concentración y qué hay entonces detrás de un insulto nazi o una consigna antisemita. ¿Cómo es que reemplazar el castigo de estos jóvenes
o reemplazar una medida represiva por una medida educativa, porque advertía que el Estado había fallado en proporcionarle la información necesaria como para que esos muchachos remuevan los prejuicios con los que se manejaban. Traje a los muchachos, a sus padres, y les impartí personalmente una clase de 3 horas acerca de lo que fue el nacionalsocialismo y lo que fue el Holocausto. Y bueno, las caras de asombro y de consternación de los jóvenes, a medida que íbamos avanzando por los paneles, hasta el final, hasta los campos de exterminio, de modo tal que cuando terminó la actividad, los 3 muchachos se me acercaron para manifestarme que querían pedirle disculpas personalmente a la víctima. ¿La Argentina estuvo a la altura de las circunstancias en esa época? La Argentina, antes, durante y después del Holocausto, tuvo un papel ciertamente triste, cerrando sus fronteras a la inmigración judía, incluso de los refugiados luego del Holocausto. Y al mismo tiempo, durante el marco de la Segunda Guerra Mundial, la Argentina tuvo una posición claramente favorable al eje, con lo cual está claro que la Argentina tiene que hacer un enorme esfuerzo desde la restauración de la democracia en 1983 por reivindicar, en todo caso, la memoria de los perseguidos durante el régimen nazi, especialmente del pueblo judío, y por volver a tener un papel determinante en la comunidad de naciones democráticas de Occidente. Así que este es uno de los caminos, me parece. La lucha por los derechos humanos pasa hoy por hacer justicia con las víctimas de la represión durante la última dictadura militar argentina. Rafecas dirige una batalla legal que ya condenará a más de 100 militares y civiles culpables de violaciones a los derechos humanos, como ser secuestros, torturas, asesinato y hasta robo de bebés, como ocurriera en el caso de Automotores Orletti. Las organizaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas acompañan de cerca los juicios a los represores y la transformación de los campos de detención clandestinos en lugares para la memoria, como en el caso de Automotores Orletti. Rafecas reunió datos que confirman el trato especial a los judíos en los campos, más empecinamiento, menos posibilidades de salir con vida. Especialmente, y tal vez lo más significativo, es que un cautivo de condición judío en un centro clandestino tenía mayores chances de ser definitivamente asesinado. Esto explica que de la nómina, digamos, de la cantidad de asesinados, desaparecidos de Argentina, se calcula que aproximadamente el 10% son de condición judía, cuando la población no pasa del 0,5 o del 0,7%. Hubo una sesión de tortura específicamente por mi carácter de judía y ahí tomé conciencia de mi identidad. Pensé, me están pegando por algo que ni yo misma conozco. Ahí es donde yo tomo conciencia que nunca voy a dejar de ser lo que soy, y lo peor que puede pasar es que uno sea ignorante de su propia identidad. Escucha, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta, cantan conmigo, conmigo cantan, no son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama, cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos. Escucha, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta, cantan conmigo, conmigo cantan, no son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama.